buenas tardes. Soy María Teresa Cruz, jefa del Departamento de Participación Social, Política y Cultural de la Secretaría de las Mujeres. En este momento vamos a hacer una reseña histórica de la contribución de mujeres a esta fecha tan importante en que se reconocen los derechos sociales de mujeres y hombres en la sociedad y que le hemos llamado el Día del Trabajo. ¿Qué es el trabajo para las mujeres? Cómo ellas fueron construyendo dentro de ese derecho grande, pues un derecho más específico o una serie de prestaciones específicas para ellas como mujeres, y vamos a ver cuáles son esas diferencias y logros que se han tenido. Pues este proceso nace dentro de, no ahora, sino que tiene, digamos que un antecedente muy antiguo. Voy a presentar a ustedes a algunas de estas mujeres lideresas. Una de ellas es Eleanor Marx, que viviendo de cerca con el autor del Capital, se dice que fue su padre, conoce precisamente el caso de obreros que habían sido decapitados por demandar mejores condiciones laborales y además conocer pues las reflexiones de este hombre que, como ustedes saben, escribió el Capital precisamente. Esta mujer participó, como muchas de ellas, en contextos no precisamente americanos o liberales, sino más bien dentro de un contexto socialista. Los derechos sociales se inscriben precisamente en el origen de estas demandas y son sus demandas precisamente y los gremios como los primeros embriones de lo que hoy son los sindicatos. Enseguida me viene a la memoria también Virginia Volten, que esta mujer aportó un liderazgo importante con un lema que decía ni Dios, ni patrón, ni marido, dejando a la vista de sus compañeros y compañeras pues la doble o triple opresión que tenemos las mujeres cuando salimos a laborar. Muchas mujeres en ese contexto tenían que pedir permiso al hombre de casa, su papá, su hermano, para poder salir a trabajar por un salario. Imaginen ustedes que además de contribuir, de romper primero con ese esquema tradicional de la familia, todavía romper otro esquema al estar posicionadas como lideresas en una fábrica, porque además las mujeres en los trabajos que realizaban tenían que ser acordes a sus roles y estereotipos de mujeres, ¿no? En las fábricas textiles o en algunas cuestiones que tuvieran relación con los roles de género que tradicionalmente se han asignado a las mujeres desde siempre. Entonces, romper dos veces ese esquema pues tendría que ponerlas en problemas muy fuertes, porque además de salir de una familia rompiendo las barreras culturales, pues tenían ahora el importante liderazgo en una fábrica, en un gremio. Otra de las mujeres muy importantes que también con su pensamiento político nutre esta base de reflexiones es la abogada Flora Tristán, que se atreve a decir en ese contexto en el cual ella vivió que al haber sido abandonada por su pareja y haber cuidado ella a su hijo, pues el hombre le había quedado a deber todos los cuidados que ella había procurado a su niño, digamos los cuidados alimentarios, lo que hoy conocemos como los alimentos, ¿no? Entonces, qué difícil para ella litigar cuando no había una ley que la protegiera de esa invisibilización del trabajo que ella había realizado cuidando a su hijo. Otra de las mujeres importantes y muy grandiosa es Clara Zetkin. Clara Zetkin tuvo la cercanía con el Soviet Supremo y funda una oficina para la igualdad. En ella hacen debates
teóricos sobre los divorcios, los problemas en el matrimonio, decían entonces, para llamar a la violencia, y sobre las interrupciones del embarazo, además de las guarderías para apoyar a las mujeres trabajadoras que tenían que salir y no tenían con quién dejar a sus hijos pequeños. Esta mujer es la fundadora de las reuniones que se llaman las reuniones internacionales de mujeres. Entonces, en una de esas reuniones que se realizan, ella llega con otras delegadas y se reúnen con las mujeres de América, que venían siendo las sufragistas. Sí, entonces, en un ejercicio muy interesante político, de mujeres políticas con una agenda pública, es que propone esta lideresa Clara Zetkin la conmemoración del día 8 de marzo, al conocer precisamente la historia que le contaron las mujeres americanas sobre aquellas obreras que fueron incendiadas en la fábrica cuando demandaban precisamente en una huelga una mejora de su vida laboral, que ustedes conocen porque muchas de ustedes ya han oído hablar del 8 de marzo. Entonces, el 8 de marzo y el 1 de mayo tienen como origen precisamente el trabajo, el reconocimiento del trabajo de las mujeres como una doble o triple jornada laboral, una media remunerada en esos tiempos y una totalmente sin remuneración, ¿no?, que es la doméstica, además de romper con infinitas barreras y prejuicios sociales y culturales que desafortunadamente pues hasta nuestros días todavía permea en muchos espacios que ustedes y yo conocemos. ¿Qué sucede con estos grandes? Bueno, hay más mujeres. Kate Millett, que nos habla, por ejemplo, de la política sexual y que va haciendo una interesante disertación sobre cómo lo privado es público, esa extensión de lo que nosotras pasamos en la casa, en lo doméstico, brinca a la esfera pública, y cómo las mujeres, como si transitáramos o extendiéramos un rol de género también en la vida pública, ¿no? Quiero poner un ejemplo: las mujeres que son regidoras, muchas veces son regidoras de mercados, son regidoras de salud, de educación, como si ellas estuvieran limitadas por su ser mujer a una regiduría de Hacienda o de otras que tienen que ver con pues el reparto equitativo de los quehaceres y el reconocimiento de la desigualdad para transformarla, ¿no? Bueno, Gerda Lerner, que hace un interesantísimo estudio sobre el patriarcado y como el desmenuzamiento, el análisis verdaderamente interesante y profundo de este sistema, en el que habla cómo los pastores, los dueños de los cereales, eran quienes también eran los dueños pues no solo del incipiente capital, sino también de las vidas y pues de las mujeres, ¿no? ¿Qué sucede con esta política, con esta forma, perdón, de la demanda de las mujeres? Afortunadamente, mujeres organizadas, como dije, en las primeras internacionales y después en las cumbres, vienen dándonos a conocer instrumentos que son una demanda para los estados, para garantizarnos precisamente esos derechos sociales. Uno de ellos es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El primero, con el reconocimiento de los derechos sociales como tal, el de los gremios, esto que decíamos al principio, un salario, una jornada, los derechos como a una vivienda, como a la seguridad social, y también los derechos colectivos, como por ejemplo el derecho a la tierra, sí, pero que están dentro de esa amplia gama de el reconocimiento de nuestro trabajo, porque muchas mujeres trabajan las parcelas, pero no heredan, no son las que están en la sucesión, ¿no? En nuestra Constitución mexicana, estos derechos están reconocidos afortunadamente en el artículo 5 y en relación con el 123.
Si abundamos más en los derechos sociales, el derecho a la educación en el artículo 3 y el 27 el derecho a la tierra. Vamos a continuar haciendo algunas cápsulas donde hablemos a profundidad sobre cada uno de estos momentos históricos. Quiero invitarlas para que ustedes puedan hacer una disertación, un estudio profundo sobre este contenido de nuestro, digamos, de lo que da sustento de esta filosofía política feminista y pues de clase, ¿no? Por eso muchas mujeres que estudian economía se asumen como economistas y feministas. Quiere decir que conocen precisamente la obra de Karl Marx y después le colocan pues los lentes de género, la visión de género, para poder hacer este análisis de género, de clase y de género, ¿no? Es esto que venimos explicando. Mujeres que tienen que vencer 2 o 3 opresiones en un sistema pues patriarcal, en el que si a los hombres les cuesta mucho trabajo romper con esas barreras, a las mujeres les cuesta 2 o 3 veces más y muchas veces la vida, pero que es muy importante conocer para dar sustento a los derechos de nosotras, porque recuerden que nos enmarcamos y nos conducimos bajo los compromisos internacionales del Estado mexicano y de nuestros propios derechos fundamentales contenidos en la Constitución mexicana. Voy a dejar aquí esta reflexión, invitándolas a conocer a todas estas mujeres en los libros que ustedes podrán allegarse. Algunos circulan en redes, pero si no, pues también nosotras podemos en algún momento que lo soliciten decirles dónde están y cuáles son. Muy buenas tardes y muchas gracias.